Víctor Guedes roza la desmesura al considerar los extensos e intensos vínculos del arte, no solo con la subjetividad, sino con ilimitadas reflexiones críticas, y se abisma en una profundidad que, a diferencia de la cuenca o fosa de Cariaco, se ilumina a sí misma y respira un oxígeno fecundo y liviano. Víctor Guedes convoca al lector entonces a una aventura intelectual. El de hoy es un nuevo aporte al análisis, comprensión y disfrute del arte, a la naturaleza y tarea de la crítica, a sus formas, a su pertinencia, a los cambios de los conceptos y tendencias en el tiempo, a las nuevas maneras en que el arte y la crítica se expresan, a ideas que nacen hoy de su construcción, que influyen en su transformación, que quieren entender sus momentos de avance y preguntarse incluso por lo que para algunos puede parecer involución. La última etapa del cuadro es la contemplación. Y esa contemplación siempre conlleva a la necesidad de que ese lenguaje alguien pueda expresar más de lo que uno pretende con la obra. ¿Por qué? Porque uno quisiera que ese traductor de esa obra de alguna manera pudiera contar todos los elementos que confluyen y que fluyen a lo largo de ese proceso creativo, pues. Que es un proceso muy particular porque es un proceso de mucho riesgo. Víctor Guedes no es un buscón de aplausos, pero tampoco un evasor de palmarés, asociados a la tenacidad, estudio, formación, densa bibliografía y ejecutorias en los campos de las artes, el petróleo, la educación y la responsabilidad social empresarial. Lea e interrogue a Víctor Guedes. No hay espacio aquí para fe de erratas o enmendaduras de conceptos acomodaticios en ediciones corregidas, ampliadas y pactadas. Todavía me maravilla y me desconcierta ver a la gente mirando y apreciando los cuadros que se muestran en las exposiciones, porque siempre he creído que se trata de alguien confundido en una imaginaria pelea. El espectador que se acerca al cuadro retrocede como si el cuadro lo quisiera morder y vuelve a acercarse al cuadro, pero siempre muy cauteloso. Pero no es así. Víctor Guedes dice que entre el espectador y la obra de arte hay una relación de comunicación, de enfrentamiento entre la subjetividad de uno y la del autor de la obra. Un núcleo esencial de este libro es la relación contrastante entre una hermenéutica y una erótica del arte, es decir, entre el abordaje más racional de las obras de un artista y, de otra parte, la intuición y la sensibilidad, y agrego, la sensorialidad, al enfrentarse a esas obras. De modo más personal aún, una especie de confesión recorre estas páginas. La confesión de un deseo del autor, la de ser él mismo precisamente cada vez más cercano al arte como deseo y al arte como cumplimiento por parte del artista de su propia dimensión deseante, aquella a la que se refería con lucidez Octavio Paz. Claro, leyéndome el libro, en la cual me siento homologado porque realmente el campo referencial del libro es extensísimo. Y es una extensión donde uno recorre cualquier duda, cualquier respuesta. Y realmente hay una frase que yo tengo para comenzar es como un aforismo, que son los grandes aforismos de Víctor. Y el aforismo dice: la pintura es un misterio, el cosmos y la fe. Y yo creo que tienen una parentela porque realmente es un terreno inconmensurable, infinito, sin término.
he tomado contacto con ese verbo musicalizado de Rodolfo, porque siempre sus textos son armonía sonora. También con la poesía propia de una raíz muy filosófica y muy analítica de María Elena, y ese colorido expresivo de la pintura de Jorge. Total que estoy rodeado aquí para introducir el libro con música, con poética y con colores y pintura. Y lo certifican los escritores Carl Crispin en el prólogo y Fedossi Santaella en el epílogo. Lo demás es maestría del oficio editorial y la exigente constatación de la lectoría avisada. Júrelo, lector, será referencia obligada para estudiosos del arte y sus complejidades ontológicas en tiempos de desbarajuste conceptual. Se hacen preguntas sobre la inteligencia artificial y el posthumanismo, tratando de entender las relaciones entre el tiempo y el arte. Es un libro intenso, denso, generoso, porque nos ofrece inteligencia y sensibilidad. Acudiendo a Huxley, nos advierte sobre el riesgo de que la tecnología pueda llegar a convertirse en una forma de poder que, al transportarse en instrumentos de dominación, no deje a nadie indemne. Hace suyo el reclamo de Fukuyama sobre la necesidad de tener una vigilancia social de la tecnología, activando una observación ética sobre los nuevos recursos tecnológicos. Cauteloso ante cambios de visión tan profundos como sugiere el dominio de la inteligencia artificial y el posthumanismo, Víctor advierte del riesgo de aceptar ciegamente el post y el transhumanismo como un camino potencial a la deshumanización y sugiere optar por una sociedad menos perfecta, pero más justa. Por ejemplo, cuando Donald Kuzpit en el libro habla sobre que reivindica la pintura, cosa que me encanta, porque él habla realmente como una persona que reivindica el hecho pictórico mismo, habiendo tal diversidad, ¿no?, en el mundo del arte, y sobre todo en este momento de lo que representa la tecnología, la inteligencia artificial, que es un tema que está muy bien llevado también en el libro. Y uno indudablemente piensa, ¿realmente tiene sentido esto? En ese mundo sensible del artista, todo es posible. Que no se haya perdido todavía esa relación, por ejemplo, que pasa con mi trabajo, que es una relación cerebro-soporte, por ejemplo, hablando de lo erótico del arte. Si nosotros no tenemos música, poesía y pintura, ¿cómo podríamos resistir en el marco de esta podredumbre? No hay un mecanismo de defensa superior al de disponer de esos tres recursos para nosotros seguir abriendo el espacio de recuperación a un infierno en donde nosotros vamos a ir ganándole terreno cada vez más como consecuencia del trabajo de cada uno. No se accede a este estadio de conocimientos y su contribución al debate sin el ejercicio previo de décadas en la escritura que acompaña la vida de Víctor Guedes en su intensa carrera académica. Pasantía en cargos de alta responsabilidad, como el Convenio Andrés Bello, la UNESCO, la Cátedra Universitaria, PDVSA, el seguimiento de los pasos del arte y el recordatorio al sector empresarial de su inaplazable responsabilidad social.
Un coro de voces fundidas en una intención y una voluntad, como una ópera, apañadas en la síntesis brillante del aforismo, como el rostro definitivo de la aventura humana. Este es un libro denso, lleno para mí de reflexiones muy maduras, porque se sumerge en alturas estéticas y filosóficas. Habla de metacrítica, pero yo lo encuentro didáctico. Un libro que nos enseña a aceptar y entender el arte contemporáneo, que yo califico como un sálvese quien pueda, porque el arte para mí es diverso y plural. En momentos como los que vivimos, este libro tiene la virtud, además de insistir en la importancia del arte para la sociedad, pues da medida de los valores de una comunidad, de su talento y vitalidad, de su postura frente a la creatividad y la libertad. Más aún, el libro insta a reconocer al arte y la cultura como recursos de protección y elevación humana. Y dice: debemos exigir igualmente la recuperación de la elevación espiritual para poder vivenciar lo que está más allá de ese ver, de ese oír y de ese sentir. Sobre todo cuando mi obra que en particular, está sustentada sobre el dibujo, pues, que a lo largo de la vida me he dado cuenta que es una manera muy particular de definir absolutamente todo, sentimientos, de toda índole, pues, la belleza, lo más árido, lo más dulce, en fin, casi no necesita ni el color, pues. Hay una frase que decía, creo que era Matisse, que había que cultivar el espíritu para llevar el color por senderos espirituales, pero el dibujo realmente es algo extraordinario. Escribir un libro es darse cuenta de que uno no puede hacer nada solo. A mí me encanta aquel aforismo de Karl Jasper que decía: yo no soy yo solo. Y si en algún momento uno llega a reconocer que yo no soy yo solo, es cuando uno escribe un libro. Porque los libros no se escriben solos. Los libros se escriben como consecuencia de estar rodeado, de estar apoyado, de estar acompañado, de estar estimulado por muchísimas resonancias. Víctor formula hipótesis para la interpretación del arte contemporáneo y establece los desafíos y desviaciones que confronta. Sostiene todo un capítulo para asentar reflexiones sobre la crítica y la metacrítica, y se desplaza a su aire entre la hermenéutica y un dispositivo erótico en la creencia, un dispositivo erótico en la crítica de arte, un tema particularmente atractivo, y avanza. Así, junto a las muchas afirmaciones en las que se expresa una clara asertividad del autor, también recorre este libro una conciencia de incompletud, la incompletud del arte contemporáneo, la del pensamiento y la teoría sobre estos modos de creación, la referencia frecuente a los cabos sueltos y los terrenos movedizos, al reconocimiento de los suficientes asuntos no resueltos que invitan a retomar el tema en otra oportunidad, al aviso sobre las incertidumbres y fragilidades que reconoce en las posibilidades mismas de la investigación y de su investigación, pero también a una cierta perplejidad que emana del mismo arte contemporáneo, a veces indefinible o ininteligible, pero antes aún una perplejidad que puede emanar de la propia condición humana, que es la que funda y acompaña los actos de la creación, de la recepción, de la interpretación y de la crítica de aquellos modos contemporáneos del arte. Porque claro, en el libro se exterioriza y se explica realmente cuáles son los términos, las maneras, las formas de crítica más acertadas en torno a lo que es un lenguaje, ¿no? Cómo se pueden descalificar, cómo puede haber una cosa que se pueden afirmar. La extensión es enorme. Es el mismo campo de lo incierto,
con la pretensión de una certeza que solamente llega con el logro, pero en zonas totalmente desconocidas. Y eso a mí me parece extraordinario. Y esos referentes del libro, que lo recomiendo absolutamente, son muy necesarios porque no solamente es la crítica, es la filosofía. Y es el mundo referencial de todos los que han pensado en torno a ese mundo extraordinario de la cultura y sobre todo del arte y de la acción del artista y de la gente que se ocupa realmente de llevar a cabo esa labor extraordinaria de hacer más comprensible, mucho más legible esa entrega absoluta en la cual discurren los artistas. Marujita con su inteligencia, con su sensibilidad y con su amor, estaba siempre presente en los momentos más severos de las decisiones que acompañaron todo ese libro. Este es un libro que gráficamente yo podría simbolizarlo en un eslabón estructurado con rosas rojas y quizás con muchos pétalos de tantos colores como aquellos que nos van a ayudar a bautizar el libro. Y si algún valor simbólico tienen los eslabones, es que los eslabones unen lo que está antes con lo que está después. Une, conjuga, integra. Y ese sentido simbólico de asociar este libro con un eslabón está registrado en la página 3 del libro, en donde está la dedicatoria. Este libro yo se lo dedico a Carmen Blanca porque inspiró el comienzo de este libro, y se lo dedico a Marujita porque ya inspiró la culminación de esta obra. Gracias, amigos, amores, y gracias a todos ustedes.